Volvemos otra vez a conectarnos, ¿eh? Es lindo esto, ¿no es cierto? ¿No? Una vez así en la semana, siento que de golpe estamos compartiendo cosas, ¿no es cierto? Y que hay todo como una continuidad. No lo siento como fraccionado esto, a pesar de que a veces los temas son diferentes, ¿no? A pesar de que tienen una raíz común, son diferentes. Pero de todas maneras, se establece, cada vez voy sintiendo más eso. Antes, en los primeros programas o al principio no era tan así, no era como más informativo. Ahora es como que yo comparto con ustedes sensaciones, cosas que voy registrando, ¿no es cierto? Y es como si fuera una transfusión, ¿no? Las paso así, las mando para allá y bien, ¿no? Con el convencimiento de que realmente estoy pasando algo importante, o estoy transmitiendo, comunicando, pero no porque sea importante en sí mismo, al contrario, no es rimbombante, ni académico, ni nada por el estilo, al contrario, cuando más sintético, cuando digamos minimizado de alguna manera a la experiencia cotidiana, estoy sintiendo eso, que cuando hablo de lo más pequeño, de lo más chiquitito, es como que en realidad estoy hablando de lo más grande, ¿no? Porque la cuestión de tamaño, la morfología, yo qué sé, eso es prácticamente ilusorio. De eso iba a hablar un poco hoy, ¿no? Del mundo racional que maneja todo, ¿no es cierto? Toda nuestra vida, ¿no? Rige la conducta, el conocimiento, la información, el lenguaje, la ciencia, lo que se considera normal, todo. Los mecanismos y las leyes de la educación, de la convivencia social, nuestro concepto de yo, de identidad, de seres racionales, de cultura, de poder. Todo eso está totalmente, es lo que nos rige todos los días. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, nos regimos por pautas estipuladas, convencionales, que son así, que determinan nuestra vida cotidiana, diaria, nuestras obligaciones, nuestros deberes, ¿no? Como si nos soltamos un poquito de eso, momentito, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué sé yo? Y si no somos nosotros mismos los que nos hacemos el reproche por ahí, los que conviven o los que estamos alrededor nuestro, ¿qué pasa? Es eso, ¿no? Lo racional, lo que debe ser, ¿no es cierto? Y yo lo que siento es al revés. Siento que desde que conversamos los viernes a la tarde, así, es eso, ¿no? Lo contrario. Es como tomar un mate y dejar fluir la cosa y, bueno, por ahí hablamos de una plantita o de cualquier cosa y de repente lo encontramos hablando del universo. Estamos hablando de algo pequeño, ¿no? Bueno. Y entonces eso es lo que siento, ¿no es cierto? Lo que voy percibiendo. Y esta semana me pasó hace unos días una cosa que tiene que ver con esto, que lo remarca mucho. Yo estoy haciendo mis primeros pasos con la computadora y con todas esas cosas. Yo soy de lo que se escribe a mano y todavía mando alguna carta escrita. Escribo en recetarios, en servilletas de los bares y qué sé yo, pero no puedo tampoco negar las bondades que tiene la tecnología de alguna manera, porque tampoco podemos pensar que lo tecnológico, lo moderno es todo malo y que lo antiguo era lo bueno, porque eso es una ridiculez, ¿no? Yo creo que eso depende de cómo cada uno vive, para qué lo usa y cómo lo usa. Y hablando de esto de la computadora, una de mis hijas me mandó que ellos los jóvenes están más, ¿cómo se llama? Compenetrados o bien, nacieron en esta época, ¿no es cierto? Entonces manejan todo eso muy bien. Y bueno, me manda a un email y me manda un video, ¿no es cierto?, que habla de una doctora, una profesora experta en neuroanatomía, en neurología, y ha estudiado en Estados Unidos, ¿no? No recuerdo ahora el nombre. Jill se llama de nombre, el apellido no me acuerdo. Una mujer que está en la Universidad de Harvard, que se ha dedicado muchísimo a esto, al estudio del cerebro fundamentalmente, ¿no? Y el video lo que muestra es una conferencia, una charla que ella da,
a raíz de un accidente cerebral que ella tiene. O sea, ella tiene en diciembre del 96, a la mañana, tiene un ataque cerebral. Ella al principio no se da cuenta mucho de eso, siente un dolor, una molestia, empieza a sentir sensaciones extrañas con respecto a la lentitud de los movimientos, el caminar se le hace difícil, pero bueno, cierta torpeza en las cosas y como no poder concentrarse en lo que estaba haciéndole, el tono muscular le cambia también, ¿no? Ella dice tiene una máquina para hacer ejercicios que la usa todas las mañanas y bueno, y no puede hacerlo, así. Y entonces bueno, eso va avanzando. Yo hice me llevó un poco de trabajo, pero transcribí bastante de esa conferencia, de esa charla, y voy a tomar algunos temas así que me han llamado la atención. El ataque cerebral duró 4 horas, ¿no es cierto? Ella misma lo va contando. Es fantástico porque ella hace la experiencia dentro de la crisis misma, ¿no? O sea, ella es la paciente y la que se observa a sí misma, ¿no? Y bueno, y entonces dice tranquilamente que en esas 4 horas no podía ni hablar, ni caminar, ni leer, ni no recordar nada. Y bueno, y empieza a explicar, ¿no es cierto?, cómo son los hemisferios cerebrales que están separados totalmente uno del otro y que tienen una parte que los une, ¿no es cierto?, que se llama cuerpo calloso, que tiene millones de axones, de neuronas. Bueno, y habla de las diferentes funciones que tiene, cada uno procesa cosas diferentes, ¿no? Y entonces cuando habla del hemisferio derecho y dice que trata sobre el momento presente, el aquí y ahora, lo que hablamos todos los días, que siempre lo referimos, no le damos una referencia neurológica o anatómica, siempre lo referimos como una posición, una postura importante para poder entender las cosas desde ahí, pero no lo precisa. Entonces dice, bueno, el hemisferio derecho refleja el momento presente y procesa las cosas en imágenes, aprende a través del movimiento del cuerpo y la información llega en forma de energía, ¿no? Obviamente a nuestros órganos sensoriales o a nuestro aparato sensorial y transmite el presente como sensación en toda su dimensión, ¿no es cierto? A qué huele, a qué sabe, qué se siente, cómo suena el presente, ¿no? Pero sin hacer explicaciones, nada más que lo registra. Es como uno se conecta con la energía, ¿no? Y esa energía, a su vez, mi energía con la energía del universo. Y a su vez se va percibiendo esa sensación de cadena, ¿no? De vínculo, de unión, que estamos conectados como si a través de esa sensación nos damos cuenta de que somos la familia humana, digamos, ¿no? Y de repente sentimos eso, que somos todos hermanos en este planeta y compartimos todo. En cambio, el hemisferio izquierdo, es un lugar muy distinto, ¿no es cierto? O sea, es el pensamiento lineal que decimos siempre, el cartesiano, el newtoniano, las cosas están separadas, lineal, sucesivas, deductivas, metódica, ¿no? Es la que piensa que hay pasado y que hay futuro, no se enfoca en el presente como vivencia, ¿no? Entonces va asociando, va deduciendo todo por lo que aprendió en el pasado, lo proyecta hacia el futuro, utiliza permanente el lenguaje, ¿no? Es la parte que le recuerda a uno lo que tiene que hacer, ¿no? Y después lo que es muy importante, marca el yo soy, ¿no? El hemisferio izquierdo marca el yo soy. Y tan pronto lo dice, automáticamente me convierte en un ser separado. Soy una persona sólida, separada de la energía del universo y separado del otro. Y bueno, y entonces existo, tengo mi identidad y todo, pero no de una manera integrada, unida como él. Entonces, ¿qué pasa? Ese día, bueno, le pasa el accidente. Bueno, lo comenta con bastantes matices, ¿no? Muy interesante, cómo lo va relatando. Y en un momento dice que, bueno, los trastornos que tiene,
y que los átomos de su cuerpo se mezclaban con los átomos de la pared donde se apoyaba, porque tenía pérdida del equilibrio. Y de repente se hace un silencio, ¿no es cierto? El diálogo ese interno del hemisferio izquierdo, que es el que siempre nos está hablando y diciendo lo que tenemos que hacer, es la mente, la famosa mente que todos los maestros plantean que hay que frenarla con la meditación o con los ejercicios y las técnicas esas. Todo es silencio, ¿no? Y en el momento que se para eso, el cerebro izquierdo, sí, el hemisferio izquierdo, ella percibe la grandeza, ¿no? La magnificencia de esa energía alrededor de ella. Se siente como expandida, lo siente como algo maravilloso, ¿no? Y bueno, y después aparece en el cerebro izquierdo que cuando le dice un momentito, ¿no? Es el que le recuerda, ¿no? Tenemos un problema, que hay que buscar ayuda, qué sé yo. Es ella misma, obviamente, pero el espacio de conciencia que le daba el hemisferio derecho, es el que buscamos todos, ¿no? Parar un poco ese diálogo interno, ese barullo permanente de cosas, y sentir esta sensación, ¿no es cierto? Y bueno, entonces se produce esa alternancia. Por un lado, la vivencia de lo grandioso, del hecho de que todos somos uno, y por el otro, esta insistencia en lo que hay que hacer, en lo fáctico, ¿no? Entonces ella, bueno, hace toda una serie de comentarios graciosos, intenta conectarse con el trabajo, con el teléfono, y bueno, y cuando va a llamar, él no entiende los números, no le salen las palabras, no puede hablar, qué sé yo, le salen sonidos, pero logra al final, bueno, la cosa termina que el compañero de la oficina se da cuenta que le pasa algo, le mandan la ambulancia, bueno, todo el proceso. Ella se recupera, después le lleva bastante tiempo recuperarse, años, pero felizmente vuelve, ¿no? Y ella experimenta en ese momento, en el momento de la internación y después, esta sensación no solo de seguir viva, sino de haber sentido eso que ella llama el nirvana, ¿no? Dice que alcanzó a visualizar un mundo lleno de gente hermosa, pacífica, comprensiva, amorosa, que sabía que podían habitar este espacio y que podían elegir pasar a la parte derecha de su cerebro y encontrar la paz. Y entonces dice la doctora, entonces comprendí la importancia de esta experiencia que yo he vivido, ¿no? Y se hace preguntas, dice, ¿quiénes somos? Somos el poder de la vida en el universo, dice, ¿no? Tenemos el poder de elegir quién ser y cómo estar en el mundo. Aquí ahora puedo centrarme en la conciencia de mi hemisferio derecho, en la pura energía que generan más de 50 billones de moléculas que me componen, y ser uno con todo. O, acá viene la otra posibilidad de elección, ¿no? O puedo elegir la parte consciente de mi hemisferio izquierdo, que es mi hemisferio izquierdo, ¿no? Y convertirme en un individuo único, separado del flujo, separado de ti, de los demás. Soy en ese momento fulano de tal, el doctor fulano, la doctora fulana, trabajo en tal lado, mi número de documento es tanto, mi celular es tanto. ¿Elijo eso o soy el nosotros dentro de mí? ¿Cuál eliges?, dice ella, ¿no? ¿Qué elegirías? ¿Cuál de los dos? ¿Y cuándo? Porque la cosa no es para mucho tiempo. Y entonces, obviamente, que si elijo el hemisferio derecho, la posibilidad y la paz, la profunda paz que se transmite y que uno vive, siento que voy a proyectar esa paz en el mundo. Y será el planeta más pacífico también, porque esa resonancia empieza a transmitirse y a difundirse entre todos. Esta es la experiencia de la doctora, Jill la vamos a llamar porque no me acuerdo el apellido, pero es fantástico, ¿no? Como es lo que veníamos hablando la audición anterior, veníamos hablando de eso. Yo inclusive como tengo acá digamos papelitos con los resúmenes de las cosas que hablé en la audición, ¿no? Lo hice perfectamente. Esto fue el 17 del 4. Dice,
todo está siendo ahora, dice, ¿no? Esto lo dije el 17/4. El presente es milagroso, en lo cotidiano, en lo pequeño, ¿no? Es todo infinito. La muerte es sola transformación, ¿no? Marca un límite, pero todas mis partículas tomarán otra forma. Ella hablaba de los átomos de ella con la pared. Leo mis sensaciones, o sea, es todo el hemisferio derecho, ¿no? El presente, el aquí ahora. Leo mis sensaciones, mis intuiciones. Me leo a mí mismo, pero no como ego, ¿eh? Es como que aprendo de mis intuiciones, de mis sensaciones, me doy cuenta que esto lo escribí antes de ver este video, ¿no? Dice, me doy cuenta que esto ha ido aumentando al alejarme de la lógica y los porqués, o sea, de lo racional. Registro las cosas que me llegan, no las voy a buscar, por lo menos desde la cabeza, desde el aceptar empiezo a comprender, ¿no? Entonces, entonces que es casi lo mismo, ¿no? Como que estamos viendo, y acá en una parte dice, en este suceder, ¿no? Intuyo que no soy solo el doctor Julio Mar en tanto persona, aquí y ahora, en este lugar, sino soy como un viajero atemporal que va descubriendo las diferentes formas de un mismo fenómeno, ¿no? ¿Y por qué? Porque, como dice el presente, en el presente, decía la doctora, uno tiene como un collage donde siente, lo ve en imágenes, lo siente, lo respira, pero no se pone a analizarlo como haría el hemisferio izquierdo, ¿no? A ver cómo es, qué características tiene, ya lo tengo que clasificar, ordenar, ponerlo en algún lado. No, lo vivo directamente, ¿no? Estoy, dice el de la audición anterior, dice estoy, perdone que repita, pero es que es tan parecido, dice estoy, respiro, amo, sufro, río, sueño, todo eso voy siendo, con mi presente. Voy siendo lo que me sucede, como digo siempre, ¿no? Y bueno, entonces vino muy lindo, me puse muy contento cuando lo vi porque realmente, y hay otro más después que no me dio el tiempo mucho para poder traerlo, ¿no? Que habla de la ilusión y la, ¿cómo es? Irrealidad, muy lindo, ¿sabes? Donde llega a decir cosas impresionantes que yo ahora, no sé, todavía no estoy muy... ¿cómo se llama? Lo vi una vez el video solo pero algunas cosas me llamaron la atención, otras que yo ya las voy intuyendo, las voy comprendiendo, pero hay una que habla de los sentimientos, que es lo que hablamos siempre nosotros, ¿no? La importancia del afecto, del sentimiento, y habla de la vibración, la longitud de onda, la frecuencia y todo del amor y del miedo, por ejemplo, y del enojo. Y entonces lo relaciona con el ADN, con el espiral del ADN. Y dice que, por ejemplo, si el espectro de la onda, de la vibración del amor, por ejemplo, toca casi todos los puntos del ADN, ¿no? Y en cambio los del miedo no. Entonces, si uno vive con miedo, con enojo, o empieza a vivir en el amor, en esa apertura, ¿no? En ese dar y recibir es lo mismo, ¿no? Porque cuando uno más da, más recibe. Bueno, ya lo sabemos, todas esas cosas son ya muy repetidas, pero quiero decir que influya en el ADN, es fantástico, porque entonces tenemos una influencia en lo que va a venir, o en lo genético nuestro, o en lo que o en nuestra descendencia. No, es fantástico eso, ¿no? Sí, la ciencia, no hay que pelearse tanto. Ellos van avanzando, la ciencia, pero ya va avanzando de otra manera. Que un especialista en anatomía cerebral quiera elegir la paz, la felicidad, el amor, la relación con el otro, y que no se agarre al nervio tal o al hemisferio tal, me parece sensacional. Algo está cambiando, ¿no? Bueno. Y yo escribí algunas cosas recién en base a eso, ¿no? Que más o menos por ahí es lo mismo, ¿no? Pero por ahí con otras palabras, pero, ¿no? Y de lo que dije recién, que lo que va rigiendo todo, ¿no? La educación misma. A los chicos cuando se les enseña, hay ¿cómo puede ser? Una forma estándar de enseñanza, que cuando el chico que acepta todo, y sí señorita, cómo no, y bárbaro, y se sienta derecho, y saca, ese es el apreciado, ¿no? Ahora, si el pibe de repente
tiene otra característica, o no está muy de acuerdo, o él vibra en otra frecuencia, ya lo miran, ¿no? Por ahí si es un poco introvertido, ya por lo menos un test de psicología le hacen, ¿no? Un estudio psicopedagógico, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, entonces teníamos eso, ¿no es cierto? En Occidente sobre todo se da eso. Obviamente nuestra cultura es lo que nos gobierna, ¿no es cierto? El cerebro, la mente, el tucu, 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 siempre está, salvo cuando dormimos. y mirando cosas, ustedes saben que yo siempre meto algún poema, porque, bueno, no sé, en algún momento siento que los escribí de una manera muy espontánea, en una época muy especial también, y que me parece que tienen que ver con esto. Acá, bueno, en este tiene que ver con el dormir, ¿no? En el dormir, o sea, ese equívoco que hay, ¿no? Entre sueño y realidad, ¿no? Como decía Wang Tzu, ¿no? Que una noche soñó que era mariposa y cuando despertó nunca más supo, ¿no? Si era un hombre que había soñado ser mariposa o era una mariposa que estaba soñando ser hombre, decía Wang Tzu, ¿no? No se sabe, ¿no? Bueno, Borges trabaja mucho eso, de un sueño dentro de otro sueño y así sucesivamente. Pero este poema es muy simple, muy sencillo, no tiene esas ¿cómo se llama? Esas características tan así esotéricas, pero dice así: el hijo se llama, el hijo. El hijo no, el hijo con H, el hijo todo junto, de elegir. Siento al despertar el insalvable equívoco de sueño y realidad. Hechos e imágenes persisten aún en mi cuerpo tendido. ¿Cuál de los dos es verdadero y cuál solo ficción? Ambos constituyen seguramente mi vigencia actual. Pero aunque las circunstancias de mi realidad vigil determinen mi identidad, elijo el sueño, la ilusión, la fantástica posibilidad de vivir cada noche lo infinito. Esto con respecto al sueño. Y con respecto al presente, al aquí y ahora, que también es lo que estamos hablando, ¿no? Que es el momento crucial. No hay otro donde podamos ejercer lo que sentimos, lo que queremos hacer, ¿no? Cuando lo postergamos para más adelante o cuando lo retrocedemos, se perdió la cosa, ¿no? El poema es muy cortito y se llama Excepción, porque intenta decir que el instante es el único momento, es como una ventanita que hay, ¿no? Es el único momento que uno puede salir de lo habitual, ¿no? Y poder ver lo magnífico, lo trascendente, ¿no? Lo eterno. Pero hay que hacer una pausa para eso, ¿no es cierto? Un momento. Entonces el poema se llama Excepción. Dice: en esta fantástica continuidad sin término, ¿no? La vida misma, ¿no? En esta fantástica continuidad sin término, busco la pausa, la necesaria diástole, el punto ineludible que me vuelva entendible el incesante andar. Es tan breve el hallazgo, tan fugaz la visión de lo absoluto, que parece un equívoco, una abierta excepción en un muro constante. Esto es del año 98 y el hijo debe ser más o menos por ahí también. Bueno, entonces decíamos el problema de estar conectado con lo racional, pero también tenemos que hablar de conectarnos con los registros sensibles, ¿no? Sentirse en el presente, en el aquí, de tener el tiempo cronológico ese del almanaque y pasar del yo soy a yo soy parte de una danza cósmica, de una totalidad, de una vibración, de un ritmo que está en el interior de nuestras células
y no es ningún núcleo sólido, visible. Esto es lo fantástico, ¿no? Si avanzamos con un microscopio electrónico y bueno, pasamos y seguimos viendo que no hay nada, y entonces de repente vemos un puntito allá y decimos, por fin, algo sólido, el núcleo, y no, se vuelve a fumar otra vez, ¿no? Se va deshaciendo todo, hasta el vacío, ¿no? No hay nada, quedando solo el ritmo, el pulso silencioso que dice George Leonard, ¿no? Somos nada. Y al mismo tiempo somos todo, ¿no? Ese dicho famoso, no somos nada, en realidad es somos nada sólido. Hay que agregar sólido. Somos nada sólido. Todo las formas, todo lo morfológico es ilusión. Pero en este plano tridimensional en el que vivimos, está eso puesto en primer lugar. Somos lo que vemos, tenemos, el cuerpo físico. Uno ve las maravillas que hacen, sobre todo las mujeres, ¿no? Cuando uno las ve por la calle con el cuerpo de alguna forma para hacer resaltar esta parte, la otra, los arreglos, los colores, todo. Y después todo eso es el yo físico, ¿no? Y después los bienes materiales. Todo está puesto en eso, ¿no? Y bueno, y vivimos todavía, las leyes del tiempo y el espacio newtonianos, ¿no? Todo vivimos entre el pasado y el futuro. Y el presente es un lugar fugitivo, de paso, ¿no? ¿Vos me saludaste? No te vi. Estaba en otra cosa, en lo que pasó, pensando en lo que va a pasar. Y bueno, y no nos damos cuenta de todo lo que tenemos, ¿no? Eso es como decía recién, ¿no es cierto? Podemos ver a través de esa ventanita del aquí y ahora, ¿no? Bueno, volvemos nuevamente a la mesa del bar, como decimos siempre, ¿no? Me sale por ahí esa parte de barrio, ¿no? Que es donde nací, donde me crié, ¿no es cierto? Me acordaba de muchos lugares, así, y de momentos que han cambiado, obviamente, no son las mismas vivencias, pero, digamos, ese núcleo, digamos, de origen, ¿no? El siempre presente origen que dice Hepser, ¿no? Esta cosa que está siempre. Nosotros podemos tener después experiencias distintas, caminar por distintos lugares, conocer otras personas. La vida nos va llevando, ¿no es cierto? Nosotros mismos. Y bueno, pero siempre hay como una parte que está ahí, ¿no? Que nos recuerda el origen, el lugar, ¿no? Todo es como una cosa, me parece que es inherente a la condición humana, ¿no es cierto? Ese mecanismo. Tenemos capas, como decía, ¿no? Como dice Hepser también, ¿no es cierto? Él hablaba del hombre arcaico, del hombre mágico, del mítico, del racional, que hoy hablamos también bastante. Y dice que, bueno, decía, ¿no? Porque él falleció, pero decía que estamos entrando en la parte del hombre integral, ¿no? Si todo va bien, ¿no? El hombre integral, ¿no es cierto? Que sería esto que estamos hablando, ¿no? Nuestra relación, nuestra unidad con el todo y nuestra posibilidad de vernos como en esa unidad, ¿no? Esa cosa de que todos somos uno, ¿no? Bueno, entonces claro, eso me acordaba ahora, no sé, de la mesa, del bar, del barrio. La gente antes se reunía mucho en los bares, pero no para tomar solamente, ¿no? Eso era un pretexto, la copa que se pedía o lo que se tomaba, ¿no? El asunto era la reunión, la reunión, ¿no es cierto? El volver a unirse. Y de cosas aparentemente las mismas, ¿no? Se hablaba, digamos, no se hablaba de cosas muy importantes, pero se establecía esa ligazón, esa unión, ¿no es cierto? Y bueno, y esto había inclusive en una época, me parece que a fines del año pasado, para noviembre o diciembre,
habíamos hablado con algunos oyentes la idea de encontrarnos, ¿no? No sé, porque hay mucha gente que hizo aprendizaje muy interesante, muy importante en el Hospital Pirovano, ¿no? Una experiencia que habían hecho grupos de terapeutas gestálticos sobre todo. Y se reunían en bares cercanos al hospital al principio, no tengo entendido, ¿no? Yo no estuve. Yo participé de otras experiencias, ¿no? Como el bancadero, ¿no? Que lo tenía Alfredo Moffat, ¿no? Psicólogo social, bueno, una persona que he conocido en otras épocas. Y bueno, y ahí se hacían también, se integraba la gente, se reunía. Y bueno, y se hacía también como una orientación, un apoyo terapéutico. Y bueno, y en esto de los bares también se fue armando esa posibilidad de integrarse. Y bueno, y en base a esa experiencia muchos me proponían el bar, pero no sé, después se fue dando así. Por ello aparento, ¿no? Ser un tipo porque charlo, comunico cosas, por ahí como que soy un tipo muy sociable y que debo estar en reuniones y en todos lados, pero en el fondo no es tan así. No es tan así. No digo que soy tímido porque no lo soy, pero tampoco soy un parlanchín, ¿no? Por ahí me interesa más el compartir de otra forma también. Por ahí hablando, sí, pero no desde una propuesta determinada, sobre un tema determinado, sino lo que va saliendo, digamos, ¿no? Y si sale el silencio, que salga el silencio, ¿no? Y si, bueno, vamos viendo así sobre esas cosas. Y esto me va llevando al tema, ¿no? De lo que estamos hablando todo siempre, ¿no? De que yo, aparte, no, mucha gente me dice, pero usted trabaja con grupos, nada más. Digo, no, yo no trabajo solo con grupos, sigo haciendo mis terapias individuales con la gente, con todo, pareja, mucho. Pero, digamos, esta experiencia que vamos a empezar ahora probablemente, no sé si la semana que viene, ya están. Lo que me falta es coincidir los días y las horas, digamos, pero ya hay gente que vamos a empezar a trabajar en esta historia que estuvimos hablando hoy, ¿no es cierto? De como que no solo hay que aprender, sino que hay que desaprender también. Hemos sido todos educados, entre comillas, ¿no? Y formados, digamos, en base a esa, digamos, a ese modelo, ¿no? Del discurso, de la palabra, de la importancia del lenguaje, condiciona la vida, y cuando no coincide con el momento histórico que se vive, se producen fracturas, ¿no es cierto? Ahora estamos permanentemente en un lenguaje económico, digamos. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estamos en ese lenguaje, ¿no? De cuánto, ¿no? Cuánto tengo, cuánto no tengo, y se vive con angustia. Realmente se pone la expectativa en ese tener, ¿no? Y es necesario así el dinero ahora, como realmente domina toda la escena, la situación, ¿no? Lenguaje económico. Entonces, bueno, y en esa época que yo también hablaba hace un tiempo, de un rato del barrio y todo eso, no existía eso, ¿no? Bueno, no había las situaciones que se dieron después, ¿no es cierto? Pero bueno, el lenguaje era otro, ¿no? Se usaba cuando había que usarlo, y eso es lo que en el grupo se va a apuntar un poco. Y después ¿cómo podríamos decir? Muchos creen, o en las terapias, así muchos pacientes, que van a expresar sus conflictos y van a hablar de todas sus cosas, y que entonces los van a escuchar y va a salir el terapeuta o alguien que le va a decir, no, lo que tenés que hacer es esto, aquello, ¿no? Van a buscar soluciones a los problemas, y no sé si hay soluciones, y tampoco sé si hay problemas. Yo creo que hay cosas que nos suceden, nos pasan, y que nos pasan a todos, y que tenemos que aprender a compartir eso, ¿no es cierto? Desde otro lado. A veces no hace falta hablar. Si uno ve que uno se emociona, un compañero o alguien, o le pasa algo, ¿qué va a hablar en ese momento? Si el tipo está, por ejemplo, como dice el tango, se le pianta un lagrimón, ¿no? ¿Y uno qué va a hacer en ese caso? ¿No? Está ahí, con él, lo acompaña. Pero la mano tiene que avanzar, ¿por qué vamos a usar palabras? Puede ser una palabra, pero
pero bueno, ¿no? Esto, y entonces el hecho de que uno puede comunicarse no verbalmente, ¿no es cierto?, es más profundo y se llega de una manera más directa, ¿no? Y la sinceridad, el hecho de comprometerse, ¿no?, en esa situación, derretirse, decía Peirce, ¿no?, el de la terapia, el de la Gestalt, ¿no?, un buen derretimiento, decía él, ¿no? O sea, cuando el paciente siente que se conecta con su dolor, con su problema, y lo siente, lo vive, lo transpira, ¿no? No es que habla de la cosa como si fuera, ¿no? Entonces, no, es vivenciar de la cosa y desaprender un poco todo esto que nos han metido del éxito, de llegar acá, de que uno es un fracaso por esto, por lo otro, ¿no? Todo lo que nos han ido inculcando, toda esta carrera desenfrenada, como decía Wimpy el otro día, que lo dije, me causó gracia, ¿no? Que el hombre siempre va, no sabe por qué va, ¿no? Y después cuando vuelve se encuentra que no sabe por qué fue, ni tampoco a qué vuelve, ¿no? Ni por qué está. Es una especie de sinsentido, ¿no? Y bueno, entonces todo eso tenemos que llevarlo a comunicarnos, a integrarnos de otra forma. Sobre todo poner el acento, como decíamos hoy en la primera parte, en el mundo, en el aspecto de los sentimientos, del registro sensible, de percibir las cosas, quedarse ahí y conectarse no con lo que estoy pensando, sino con lo que estoy sintiendo. Esto no implica de que después aparezcan las ideas, los pensamientos, pero como broche, como culminación, no como lo principal, ¿no es cierto? Bueno, quería también agradecerles mucho a ustedes, a todos los oyentes. He tenido unas experiencias que me han conmovido, ¿no? Realmente, con algunas personas que me han llamado. Y no sé, a mí me da, qué sé yo, hasta vergüenza, por ahí me siento como que no corresponde, ¿no? Pero digamos, me han llamado algunos profesionales, otras personas que no son profesionales, de otra manera, o digamos, si me han, ¿cómo le podía decir? Me han dicho cosas que ellos sienten que yo en estas audiciones les transmito y que eso lo influye en ellos interiormente, ¿no? Así, en el sentido de quedarse pensando, sintiendo algo, o que les permite reflexionar, ¿no? Y bueno, es como un elogio a lo sencillo, a lo simple, ¿no? Pero digamos, a tratar de contagiarnos, ¿no?, en esto de la riqueza interior, ¿no? No la riqueza de los billetes, sino la riqueza interior, ¿no? Esta cosa de poder vivir cada día las cosas de otra manera, ¿no? Volviendo a esta sensación de la aquí y ahora, hace unos años, no hace mucho, tuve que volver, hablando del barrio, ¿no? Tuve que volver al barrio por una cuestión de un documento, de una cosa así, que tenía que ir no sé por qué, la vuelta tenía que ir a la comisaría del barrio, de la zona. Y entonces una cosa que tenía que ver con el domicilio, por no sé qué cosa era, ¿no? No recuerdo exactamente el motivo. Pero bueno, vuelvo, así hago las cosas que tengo que hacer y me voy a tomar un café ahí en San Telmo, ¿no?, donde yo nací, en un bar, y serían las 4 de la tarde, o una cosa así, la hora que salen los chicos del colegio. Y salían, ¿no?, los chicos con sus guardapolvos, las madres que los iban a buscar, toda esa cosa, ¿no? Y a mí me trajo en ese momento la sensación de lo ya vivido, ¿no? De que, bueno, ese chico que está corriendo ahora era yo también cuando era chico, que corría, mis amigos, era puro por llegar a casa y a tomar la leche y hacer las cosas, y después a jugar lo antes que se pueda y lo más rápido posible, digamos, ¿no? Bueno, y entonces estas cosas así de la salida de la escuela, en un momento al ver esa escena, esa que estaba transcurriendo, me sugirió, ¿no? ¿Qué es el ahora, no? El ahora, el aquí ahora, el ahora, ¿no? ¿Qué es?
es una repetición. O sea, ese ahora que yo estaba viendo en los chicos, es así la cosa, es como que siempre se van repitiendo y se van acuñando, la vida se va dando a través de muchas repeticiones o de cambios, pero que se van, sí, el eterno retorno, ¿no? La posibilidad de volver otra vez, ¿no? Y entonces me surgió en ese momento un poema que se llama Ahora, ¿no? Bueno. Y bueno, el poema salió así, quiero decir salió así, porque es cierto, ¿no? Y que yo lo voy pensando cuando lo voy escribiendo. Bueno, pongo un verso, 2, 3, y después digo, bueno, ahora qué va acá. No, tampoco busco obviamente la rima, ¿no? Pero quiero decir, ¿y cómo lo sigo? Y ahora no, entonces esto lo tacho, no, esto no me gustó, esto queda mejor, ¿no? No es así. A mí no sé por qué mecanismo, o por ahí ya estoy empezando a sospechar por qué, me pasó que cuando he escrito todos estos poemas en esa época muy importante mía de la década del 80 y del 90, por ahí, es realmente como que yo he volcado en el papel cosas que no tienen una explicación lógica, ¿no es cierto? Yo escribía sin parar, o sea, digamos sin parar, sin corregir más que sin parar. En algunos sí, sin parar, pero en otros sin corregir, la mayoría eran sin corregir, y casi todos les ponía una sola palabra como título, ¿no? Pero lo importante era que no corregía, y eso era como que yo sentía que obviamente no era yo el individuo racional que piensa lo que está haciendo, sino que era como una transmisión, como que yo transcribía. Bueno, el poema, me dejo de hacer un poco tanta teoría, tanta filosofía, y leo el poema. Se llama Ahora. Y dice, esta escena, en ese momento me refería a lo que ya les conté, esta escena infinitamente repetida, ¿es acaso el ahora? ¿Qué leve matiz singulariza este instante quizá ya sucedido? ¿Soy yo el que estoy siendo? ¿O el que hace y deshace sin haberlo previsto similares trayectos, repetidos destinos? ¿Será mi forma actual la consolidación en el tiempo de sucesivos momentos iguales? ¿Hubo algún gesto precursor, algún comienzo vivido y olvidado? ¿Qué hecho o sentimiento detiene lo incesante, coagulando la forma, generando el presente? ¿Es lo nuevo lo viejo? ¿Es lo externo lo interno? ¿Es lo visible acaso solo precipitación de lo invisible? Fíjense, ¿no? De una situación como una escena así, todas las cosas que se infieren, todos los interrogantes que se abren, ¿no es cierto? Eso es interesante. Bueno, entonces decía que estoy muy agradecido con esos llamados y esas que en realidad me estimulan más, pero me comprometen obviamente más también a tratar de dar lo mejor, no sé si lo mejor, pero por ahí la sinceridad de la cosa, ¿no? La autenticidad de la cosa, ¿no? Todo lo que digo, o trato que sea así, ¿no? Es muy difícil, trato que lo que digo sea lo que hago y fundamentalmente lo que siento, ¿no es cierto? O sea, las personas que me conocen, mis amigos, algunos pacientes ya saben que eso quiere decir de la fábrica al público, o sea, no hay intermediario, ¿no? Es muy importante eso, y ejercitar la sinceridad siempre, ¿no? Es muy importante, tratar de, aunque alguna vez uno pueda fallar, porque es lógico que pase todo eso, pero volver otra vez, insistir en eso, ¿no? El tema de la verdad, ¿no? Como decía Artigas, con la verdad no ofendo ni temo, y es muy importante eso. Bueno, entonces me parece que estamos ya llegando un poco al final de la ¿cómo se llama? De la audición de hoy, y quería otra vez dejarles mi teléfono. Hoy no han llamado, y no sé si la audición pasada, creo que, no me acuerdo si fue en la pasada o en la otra, en que llamó un oyente. Yo ya no pregunto más, no digo más, ¿por qué no? Porque me dicen, ¿cómo vamos a hablar si está hablando usted? Claro, no van a hablar arriba de mis palabras, pero
probablemente sea yo el culpable. Voy a tratar, esta vez voy a ver si lo digo en serio, en sucesivas audiciones dejar espacios, ¿no? O tirar preguntas para que ustedes puedan entrar en el 48660900. Bueno, y decía que entonces, bueno, con respecto a mi número de teléfono, es 4825-2233, donde ustedes pueden dejar sus inquietudes, sus comentarios. Hola. Hola, doctor. Sí, ¿quién habla? Víctor, mucho gusto. Víctor, muy bien, mucho gusto, Víctor. Encantado. Mire, usted sabe que el otro día yo quise hablar con usted, no me acuerdo si fue el sábado o el domingo, pero resulta que era una grabación. Sí. Así que digo, bueno, no sabía que los fines de semana eran... No, sí, yo estoy los viernes de 6 a 7 en vivo, digamos. Sí, está bien, no sabía, yo soy nuevo en... No como vivo, sino in vivo. Sí. y después el sábado y domingo parece que lo repiten a las 10 de la noche o algo así. Claro, lo que pasa es que como soy un oyente nuevo... Está bien. Bueno, cuéntame un poquito qué le transmite esto. Bueno, a mí me transmite la sensación que usted es un profesional muy integral, ¿no? Bueno, muchas gracias. Que ataca desde el llano a la problemática social y personal del individuo. Claro. Y una consulta, una duda que me surge a mí, porque yo empecé a escuchar esta radio hace poco, y como usted sabrá, el menú de opciones es tan amplio, que hay psicología, psiquiatría, reiki, masajes, digitopuntura, pero es infinidad. Entonces, la duda que me surge a mí, y que quería consultarlo con usted, en base a mi problema, el paciente, que es un profano en la materia, ¿cómo hace para optar por una de esas disciplinas, no? ¿Cuál es la adecuada? Mire, yo no sé, todos estamos más o menos con la misma, por algo estamos en este lugar, ¿no es cierto? Claro. Tenemos una concepción energética, una concepción espiritual, una concepción de integración. Usted hablaba de integral, ¿no? Claro. Y eso es lo que uno aspira. Yo, desde el punto de vista mío, una medicina, un enfoque integral. No como está partido ahora en pedazos con especialistas y todo. Sí. Pero usted lo que tiene que hacer cuando tiene un abanico muy grande, se me ocurre, ¿no? Sí. Para no caer en distintas cosas, es pensar en dos situaciones. Primero, lo coyuntural, o sea, lo que usted siente ahora como importante, urgente, digamos. Sí. Y entonces ahí elige algo. Supongamos que anda con contracturas fuertes de origen. Usted, aparte de médico, es adivino. Anda con eso, ¿no? Yo tengo una contractura en la cervical que no puedo vivir. Claro. Entonces ahí puede también consultar con algunos colegas que trabajan más en el aspecto, digamos, local de la cosa, ¿no es cierto? Claro, pero en forma paliativa. Bueno, pero es por eso le digo, lo coyuntural, le va a sacar el dolor, la contractura y todo. Y después apuntar a conocerse usted mismo, porque la clave es esa, querido. Uno tiene que hacer algún tipo de enfoque donde tiene que verse a sí mismo y aprender a contestarse esas preguntas. Entonces casualmente usted es nuevo, pero yo vengo ya hace rato, ya van a empezar ahora la semana que viene grupos de aprendizaje vivencial, que es precisamente eso, un camino para darse cuenta lo que a uno le va pasando. Y de repente poder utilizar distintas herramientas. El tema es que usted pueda cambiar hoy, no que haga toda una historia de chiquito para poder cambiar. Claro, si eso sería interminable. Y más a mi edad, yo tengo 65 años. Bueno, calcule, es un pibe, viejo, 65 años es un pibe. Hoy en día es un... Sí. Bueno, tenemos que cerrar. Yo le dejo mi número de teléfono para que usted se pueda comunicar. Y usted deje por vía privada el suyo, si quiere, ahora cuando corta, y entonces nos comunicamos. ¿Cómo no, doctor? Bueno, el mío es 4825-2233. 2233. Omar, ¿cuánto es el apellido? El apellido es Omar. El apellido es Omar. Claro. Omar. Perfecto. Claro, bueno, Julio el nombre. Bueno, le agradezco mucho, doctor. Bueno, igualmente. Un gusto, un abrazo. Chao.